empezamos ya, si les parece. Yo soy José Manuel Benítez Ariza, soy amigo de Manuel y tengo una larga relación con él de amistad y de colaboración, y por eso creo que él me ha pedido que le presente este libro y esta exposición, ¿no? Yo soy escritor, porque también me gusta dibujar y pintar, pero soy escritor. Y Manolo es un escritor, es un pintor, perdón, que desde que lo conozco he visto siempre en él como una especie de ramalazo literario bastante claro, ¿no? Nos conocimos en un instituto de Cádiz en principios de los 90, ¿no? Sería año 90, año 91, y nuestras conversaciones mientras tomábamos el café antes de entrar y todo esto, pues enseguida descubrimos que nos interesaban estas cosas y enseguida pues empezamos a atar cabos y a definir afinidades, ¿no?, que nos unían. De hecho, yo recuerdo que por aquella época presenté un libro en el que había un poema, en el que había una serie de imágenes de gente que se asomaba a una ventana, que, en fin, era un poema con muchas imágenes, y yo no recuerdo si Manolo lo leyó en el libro o yo se lo leí o se lo enseñé, pero el caso es que al día siguiente me vino con un dibujo y bueno, y aquel dibujo era una interpretación magnífica del poema. Lo tengo en casa enmarcado. Creo que es la primera cosa suya que tengo de muchas cosas que tengo, ¿no? Luego hemos colaborado en muchos proyectos. Él ha hecho portadas de libros míos, magníficas portadas, ha ilustrado también libros míos, ¿no? Y últimamente, cuando presentamos este libro, yo gasto la pequeña broma que nuestra relación es como de vasos comunicantes, ¿no? Que van, el líquido de uno se va traspasando al otro, ¿no? De tal manera que si yo, en nuestras primeras colaboraciones, pues yo escribía un libro entero y él le ponía en la portada, ¿no? Pues ahora es él el que dibuja un libro entero y yo le pongo esa pequeña portada textual que es el prólogo, ¿no? Y en medio ha habido muchos pasos intermedios. El anterior era un libro que hacíamos 50-50, al 50%, era un libro sobre cine español. Yo ponía los textos y él ponía un montón de dibujos, prácticamente un dibujo por cada texto o casi, ¿no? Era un libro de autoría compartida. Yo creo que Manuel siempre ha pintado oficios tristes, ¿no? Porque yo siempre, aunque la palabra triste hay que matizarla, Manuel Martín Borgado, Manolo, tiene un sentido de que no hay dibujo suyo que no tenga una lectura humorística, pero también hay una mirada compasiva, una mirada de empatía con las personas que él pinta, ¿no? Cuando él pinta a un señor acomodado en una barra de un tabaco en Jerez, cuando él pinta a una mujer bellísima que está como abstraída en su belleza mientras lee un libro, indiferente a lo mejor a la gente que la miraría, ¿no? Cuando él pinta a un torero, a un cantador flamenco, siempre hay ese punto de tener en cuenta cuál es el estado de ánimo de esa persona, cuál es la tristeza, ¿no?, que la devora de alguna manera. En ese sentido, el título Oficios Tristes es el de esta exposición y además está muy bien puesto, un título magnífico. A mí me encantaría haber dado ese título para un libro mío, porque es un buen título para un libro de poemas, por ejemplo, para un libro de cuentos. Creo que existe un libro de poemas de un mexicano que se llama Oficios Tristes. Sí. Yo he apuntado aquí algunos, ¿no? Hay un libro de Camilo José Cela que se llama Oficio de Tinieblas, que habla del mundo oscuro
la prostitución, en el Madrid de posguerra y tal, y está ese oficio, ¿no?, asociado. Están los tristes trópicos de Lévi-Strauss, el antropólogo, ¿no?, que habla de la vida explosiva de los trópicos, pero también pues, con todos esos males que afectan a los trópicos, de tristeza, de miseria, de explotación, de guerra, etc., ¿no? Y luego pues hay libros con los que tienen un parentesco claro, ¿no? Yo creo que uno de ellos es el libro de los seres imaginarios de Borges, ¿no? Borges hace también una especie de caricaturas líricas, tirando mucho de erudición, de citas reales, citas inventadas. Manolo lo lleva más a un terreno más cercano, aunque también hay muchas lecturas, hay erudición y hay mucho conocimiento en estos dibujos, porque en ellos hay mitología, por ejemplo, hay referencias cinematográficas, hay relaciones cruzadas con otros pintores, con otros dibujantes, en fin, hay también una erudición, aunque esto lo digo a favor de Manolo, no es una erudición pedante, no es una erudición de lucimiento, sino una erudición asimilada y que le sale a él con toda naturalidad. Manolo es un dibujante incansable. Ese año, cuando yo lo conocí en el instituto, pues él me decía que en clase se dedicaba a dibujar a los alumnos, y en vez de tener una carpeta con fichas, con fotografías, en cada ficha de cada alumno pues tenía un dibujo de cada alumno, ¿no? Yo creo que no he visto esa carpeta, pero me lo creo porque lo he visto dibujar, y creo que ahora mismo está sufriendo porque tiene las manos aguantándosela, porque lo que a él le gustaría es estar pintando a este señor que está haciendo fotos, a este señor con su bigote espectacular, a todas las personas, cada uno con su personalidad y con su aura, ¿no? Porque... No, de hecho, cuando hicimos la presentación en Madrid del anterior libro que hicimos juntos, sí había más luz. Me acuerdo yo que desde la misma mesa donde presentamos el libro dibujé prácticamente a casi todo lo que estaban allí. Porque otra característica de Manolo, la palabra puede tener alguna connotación negativa, pero yo creo que en su caso es positivo, es que es hiperactivo, es de una hiperactividad apabullante, ¿no? Yo lo he visto empezar un cuadro, dejar el cuadro abandonado, irse a coger espárragos y volver y terminar el cuadro y presentarlo en un concurso de pintura, ¿no? Y el cuadro además era un cuadro estupendo, es decir, que eso no iba en detrimento del cuadro, y también eran estupendos los espárragos. Era un día que estaba lloviendo, que se sabía que estaban brotando los espárragos, no se podía existir, ¿no? Bueno, valga todo esto como preámbulo, ¿no?, de nuestra relación y de la admiración que tengo por Manolo. Y yo en realidad no me he querido preparar una presentación, porque la presentación está ya en el libro. Si ustedes leen el libro y leen también los textos introductorios, hay un texto de Manolo en el que él explica el origen del libro, que creo que lo explicará ahora también, y luego hay un prólogo mío en el que intento interpretarlo un poquito. Entonces esa sería la presentación, y yo odio a los presentadores que leen lo que ya han escrito. Entonces lo que he tomado aquí unas cuantas notas de una especie de tipología de lo que ustedes van a ver ahí o van a ver en el libro. Van a ver y van a leer, porque ya he comentado que Manuel tiene ese ramalazo literario, y ya en sus redes sociales se nota que tiene una querencia por escribir, y ya en este libro escribe que unos textos certeros, medidos, divertidos y muy apropiados a cada uno de los dibujos. ¿Qué tipología podemos establecer aquí? Bueno, hay muchos de ellos están tomados directamente de la realidad presente o de la realidad pasada, ¿no? Es decir, son dibujos realistas o dibujos que documentan parte de nuestra historia sentimental como país, como pueblo, ¿no? Hay, por ejemplo, un censor de besos.
Sabemos que ese oficio triste no es una fantasía de Manuel, sino que había gente que se dedicaba a cortar los besos de las películas. Y de hecho hay una película italiana que habla de una época similar, en la que es Cinema Paradiso, en la que todos ustedes recuerdan el final de la película, en que el niño protagonista visiona todos esos besos cortados que alguien se ha molestado en montarlo y ha creado una película nada más que de besos. Bueno, pues ese defensor de besos está por ahí. Hay plañideras han existido. Hay un street boy. Los street boys pues, pueden participar en despedidas de soltera o en cualquier cosa, solo que Manuel lo descontextualiza, no demasiado, pero un poquito, y lo convierte en un street boy de asilo. Es unas ancianas que no pueden con su vida, pero están allí encantadas con este chico tan mono y tan guapo, ¿no? Esto está también otra estampa de la vida real, una camarera en carnaval. Aquí no hay intención, las hemos visto, ¿no? Hemos visto y es un oficio tristísimo y durísimo, ¿no? Mamporrero municipal, oficio bien pagado y oficio respetable y muy necesario. No sé por qué este oficio es triste. Yo conocí... No, precisamente le ponía el carácter de tristeza porque es municipal y lo sabe que los ayuntamientos no pagan muy bien. Sí, ya lo decía Rubén Darío, municipal y espeso. Valle-Inclán, perdón, no Rubén Darío, municipal y espeso. Yo tuve un alumno que era gitano, que le encantaban los animales, que su distracción los fines de semana era irse a una cuadra y cuidar, y su vocación era ser mamporrero. Es una vocación. Bueno, vacunador de provincia, que nos recuerda en el colegio, todos los niños temblando, con el bracito así, un señor poniéndonos a todos la inyección. Representante de Jehová, sí, son tristísimos porque la verdad que más de un portazo se habrán llevado. Pelador de papas. Si alguno ha hecho aquí el servicio militar, yo me libré, pues a lo mejor le ha tocado pelar papas, ¿no? Las dos papas que uno pela en su casa, sino el camión de papas que hay que pelar para los regimientos. Estos son los tomados de la realidad. Hay otros que más que oficio son observación de comportamientos cotidianos, ¿no? Hay por ahí un cazador de moscas. ¿Quién no ha cazado moscas alguna vez? Eso es casi un instinto que no sale, ¿no? Buscador de calcetines perdidos. Si hay un misterio en esta vida es por qué se pierden los calcetines. ¿Por qué mete uno la colada tal como se ha ido quitando la ropa y de pronto aparecen los calcetines desparejados? Eso es uno de los grandes misterios que no hay ningún premio Nobel todavía que haya dilucidado, ¿no? Lector de esquelas, yo los he visto en los bares, ¿no? Señores que hablan en periódicos, por la página de esquelas, porque yo creo que es un instinto que nos dicta ver quiénes se han muerto y que todavía nosotros no somos uno de ellos, ¿no? Una especie de código de supervivencia. Como dicen que el canto de los pájaros por la mañana, que todos rompen a cantar, es para anunciar a los demás que no han muerto por la noche. Pues estos señores ven las esquelas para decirse a sí mismos que ellos tampoco han muerto esa noche o el día anterior. Hay algunos que tienen que ver con la muerte. Hay un pulimentador de calaveras, hay un preparador un representante, de ataúdes, alguno más. Hay algunos también que a mí me gusta porque la crítica social es una cosa que se está perdiendo en las artes. Antes os comentábamos que en ciertas ramas de las artes hay ahora como una carrera de codazo a ver quién se postula como más reaccionario, para que le caiga alguna prebenda en lo que algunos piensan que va a venir cuando le llegue su hora, ¿no? La crítica social brilla por su ausencia cada vez más en las artes, pero aquí hay algunos toques, los ejecutivos de patera.
¿no? Igual que llegan los trabajadores en patera, pues Manolo imagina una invasión de países exóticos, llegando todos los ejecutivos allí como un desembarco para robar, para piratear ese país y él también para que se vayan. Sería una buena idea, ¿no? Hay unos, este es maravilloso, unos pisadores de móviles, como los pisadores de uva, igual, vestidos igual, pero están pisando los móviles, que es una cosa que necesita ser machacada y pisoteada, porque la verdad que nos tiene absorbido el seso, ¿no? Algunos de estos de intención crítica y social tienen un punto surrealista, un punto de subvertir la relación entre el cliente y el señor que ofrece un servicio, ¿no? Hay una prostituta de marineros, hasta aquí normal, galácticos. Unos marineros que son como los marineros americanos de la Sexta Flota que iban a los burdeles de Barcelona, de Valencia, de Mallorca, pero estos vienen de las galaxias, pero tienen una pinta de marineros de la Sexta Flota que no pueden con ellas, ¿no? Hay un cartero de buzones salvajes, los buzones están animados y le ladran y quieren morderlo. Hay un gigoló, un oficio triste por antonomasia, de monas portadas. Da mucha pena, ¿no? Esas monas, mucha pena. Aquí el oficio triste es el de las monas, es el explotador, ¿no? Bueno, hay también muchos relacionados con la tauromaquia, una afición de Manolo, mía no, pero que considero respetable y que hablábamos antes, que no sabemos por qué ahora ser partidario de la tauromaquia es ser poco menos que de derecha o de extrema derecha, cuando en su día fue una afición popular y nos guste o no nos guste, tendría que haber permanecido ahí y no convertirse en patrimonio de nadie, ¿no? Dentro de esto pues hay un picador de dinosaurios, hay un banderillero del Minotauro, y aquí entramos en el tema de la mitología, ¿no? En lo que encontramos, por ejemplo, también pues a un saltador sobre hidras, ¿no? Una hidra, un señor, que no sabemos por qué, en vez de saltar con pértiga por encima de un listón, pues salta por encima de las hidras. ¿No? Ese punto imaginativo, ese arrebato surrealista, encanta mucho, ¿no? En el libro de Manuel. Lo deja uno como en un trance de decir, qué maravilla que se le haya ocurrido esto a Manuel. Hay caricaturas divertidísimas. El Capitán Peineta, el capitán muy puesto como una peineta, ¿no? Y muy marcial, pero en por ese punto, porque la peineta a mí me recuerda a las condecoraciones. Es decir, como una condecoración más, pero ridícula. Un viaje muy completo por mi libro, vamos, ahora me ha dejado, yo voy a hacerlo prácticamente también, pero ilustrado, ¿no? Voy a poner que se vean ciertas imágenes. Esta es la portada del libro, ¿no? Que en realidad no es ninguno de los oficios, simplemente es una portada, no tiene nada que ver con lo que hay en el interior. Esta es la otra portada oficiosa, porque yo me dedico también a hacer, me encanta el grabado, y esta fue una posible portada, ¿no? Lo que pasa es que es un lino grabado que no va muy en la línea de lo que son los dibujos son muy luminosos, ¿no? Y esto es más oscuro, va más con mi línea de pintura, ¿no? Y empezando un poco a hacer, bueno, cuento más o menos la historia de cómo empieza. Durante la pandemia, un poquito después de la pandemia, ya en clase, cuando estamos con mascarillas, mientras mis alumnos trabajaban, yo recuerdo de ponerme a dibujar siempre, lo que tú has comentado antes. Y uno de los dibujos que hice fue un hombre con una puntilla en la boca, ataviado con un martillo y unos cuadros detrás. Y se me ocurrió pensar que su profesión era la de colgador de cuadros, ¿no? Un colgador un poco chapuza, porque salían todos. De estampa. De estampa, sí, de colgador de estampa. Sí. Es uno de los primeros aquí en la exposición. Y me gustó como oficio, ¿no? Le puse un pequeño texto y ya al día siguiente pues lo publiqué, ¿no? Y en mi blog, en el Facebook, le gustó mucho a la gente y seguí dibujando. Y el siguiente fue un peluquero de iguanas. Después vino el pulimentador de algunos relacionados con la muerte, pulimentador de cráneo. El caso es que me gustó mucho, seguí poniendo los oficios
Y ya me sugirieron, cuando llevaba 10 o 12, que podía ser un libro. Desde Madrid, un amigo que estamos relacionados con el cine me dijo que podía tomar forma de libro y que a ver si podía poner algo relacionado con el cine también. Entonces, por eso hay el sensor de peso y el operador de cámara, ¿no? Tiene relación con David, que es amigo común nuestro. Y David además me buscó a un editor que también se entusiasmó con la idea y ya pues yo seguí dibujando a diario un oficio. Y lo relacioné, lo llevé mucho a mi terreno, ¿no? Entonces yo tengo una iconografía, yo como pintor tengo muchos temas. Y uno, por ejemplo, es el de los bares, ¿no? Los bares siempre... este mes de octubre he hecho 31 dibujos, uno a diario, relacionado con una palabra, no sé si conocéis lo de un reto que se hace que se llama Tintubre, un reto virtual, ¿no? Tintubre o Inktober, ¿no? Y yo pues lo llevo a mi terreno, lo he hecho, cada palabra la relacionado con los bares. Pues aquí también aparecen, los bares tienen su protagonismo, ¿no? Como este camarero, ¿no? Camarero de trinchera, no, un oficio de bastante riesgo y también con un carácter triste tremendo, ¿no? Primero, aquí está también el tabernero del infierno, que tiene que aguantar a los demonios, tiene lo suyo, ¿no? El que hablamos antes de la camarera del carnaval, también relacionada con el mundo de los bares y de las tabernas. Y después hay algunos como el gigoló de monas, ¿no? Que tiene cierta decadencia, ¿no? El pobrecito se ha tenido que reciclar en los tiempos y ha tenido que dedicarse a los avatares. Las monas están sembradas, ¿no? Con sus labios pintados. Otro relacionado con los bares, ¿no? El de la camaretera de Tasca, que tiene su arte ahí en el Street Boy de asilo, ¿no? Eso, están los textos están puestos debajo del cuadro para que podáis verlos. Después, otro mundo en el que yo siempre me muevo mucho, de hecho aquí en San Fernando he hecho hasta ya 3 exposiciones relacionadas con el flamenco, temática flamenca, es el mundo del flamenco, ¿no? Entonces aquí he querido llevarlo también un poco al terreno. Y los palmeros de heavy, pues los palmeros típicos del flamenco, pues, que también con eso, también relacionado con una noticia de que en la pandemia se cerraron montones de tablaos en Madrid, que pues, se tenían que reciclar de alguna manera, ¿no? Y se pusieron a tocarle palmas a los heavy, ¿no? Y otro, me hace muchas gracias porque un saetero de Buda, ¿no? Porque los saeteros tienen que estrictamente cantarle saeta nada más que a los cristos y a las vírgenes, ¿no? Cuando hay otras religiones que también se merecen una saeta, una buena saeta. Pues aquí está el saetero de Buda. Y otro tema, hablo de que soy aficionado torino, me gustan los toros, pues también he hecho algunos, como el picaó de dinosaurio, que es bastante... más que triste, peligroso, porque un bicho que no da con nada, bocado. Entonces, y ya también relacionado con los toros, el banderillero de Minotauro. Y aquí ya pues entra en otro tema que siempre me ha gustado mucho, que es la mitología. Y está el saltador de Hidra y el peluquero de Medusa, que es el mismo peluquero que también hace a las iguanas. Y esto entra también en el terreno de las reptiles, que a mí siempre me han gustado dibujar reptiles. La salamanquesa, por ejemplo, es uno de mis animales favoritos. Me encanta esa curva que tiene, entonces yo lo he representado muchísimo. Entonces, las reptiles siempre me han encantado y forma parte de mis terrenos iconográficos, y aquí lo llevo también aquí. Aquí está el peluquero de iguanas. Este fue quizás el segundo dibujo que hice de la serie. Y el repartidor de serpientes que hacía alusión antes. Que también hay un vendedor de lagartos, que esto es un oficio que yo, en realidad, la primera vez que yo fui a Marruecos, veía como vendían lagartos por la carretera, con los espárragos y eso. Con los espárragos se veían aquí, ¿no? Pero allí no se vendían de espárragos, te vendían lagartos por la carretera, ¿no? En los finales de los 80, ¿no? Yo no sé si eso se ha perdido ya. Y también relacionado con los reptiles, este pastor de velociraptor, ¿no? Que tiene mucho que ver con los pastores que vemos allí en la sierra de Grazalema, pero el pobre tiene un ganado como muy diferente, ¿no? Peligroso. Un poquito peligroso. O también en el mundo de la reptiles, el domador de dragones, ¿no? Y este fue de los oficios, el domador de borrachos, también relacionado con eso, que
fue también a raíz de una noticia de que se prohibían los animales en los circos. Y digo, bueno, entonces los domadores ahora aquí van a tener que... Y pensé, digo, bueno, pues se buscarán, se reciclarán y entonces va a estar aquí el domador de borrachos. Y este es el primero de todos de la serie, ¿no? Que está ahí, el corredor de estampa. Que hay dentro de todo el libro hay una pequeña intrahistoria, bueno, hay una historia que cuenta una pequeña historia entre unos y otros, porque este domador, ¿no? Perdón, este colgador de estampas, uy, se me ha colado un cuadro mío aquí, es amigo del masajista de ratas, se nota en los cuadros mal colgados que hay allí al fondo, y las plañideras lloran la muerte del colgador de estampas, ¿no? Porque ahí hay una pequeña historia de que acaba mal el pobre el que inicia la serie, ¿no? Y esto es lo que hablaba de un poquito de crítica social, que también que buscando un hipotético mundo mejor, ¿no? Yo metería a todos los ejecutivos, ¿no? Lo metería en una patera y lo mandaría a otros mundos, ¿no? Que no tienen por qué ser África, sino más lejos si puede ser, ¿no? Pero que para quitarle esa especulación y todo, ¿no? Entonces, en un hipotético mundo mejor, esto sería una estampa que me gustaría. Igual que esta, que el mercenario de guardería, ¿no? En un hipotético mundo donde no hubiera guerras, pues el mercenario tendría que buscar la vida de otra, la habichuela de otra forma y lo suyo sería, por lo mejor, trabajar en una guardería, en otro sitio que no fueran las guerras, las batallas. Y esto relacionado con el cine, pues el operador de cámara y el sensor de besos. Y hay algunos oficios así que, por ejemplo, esto me hace mucha gracia, ¿no? Que igual que el sensor de beso pertenece a otra época, ¿no? Que la hemos vivido mucho, ¿no? Pues está el inspector de piojos, ¿no? Que me remito a los 60, 70, más o menos, no es un oficio que yo me he inventado, pero que porque podía haber existido perfectamente, ¿no? Y también en esa línea, bueno, y también relacionado con la pandemia, el vacunador de provincia, es lo que hablábamos de los niños haciendo cola. Esto como es algo que hemos vivido y padecido. Y ya también con algunos oficios un poquito disparatados o surrealistas, ¿no? Como el hipnotizador de electrodomésticos obsoletos, ¿no? Hay la figura de un personaje que hipnotiza a los electrodomésticos que le dan esa obsolescencia, ¿no? para que funcionen de nuevo, no tiene otra nada más que... Y últimamente también tengo un dibujo que no he publicado todavía, que es el hipnotizador de líderes majarones, ¿no? Y he puesto a esta figura hipnotizando al Trump, al Putin, porque me la han relacionado. Ojalá pudiera existir una cosa así, pero no. Y este también un poquito de la prostituta de Marinero Galáctico, ¿no? Tiene también un texto que explica el porqué. Y el empolvador de culos de bebé, que también fue uno de los primeros oficios tristes del libro. Y este, pues me gustaría leer, por ejemplo, a ver si lo encuentro por aquí, el cartero de buzones salvajes. Voy a leer unos cuantos ya para acabar y ya sabemos. No se sabe bien en qué momento se produjo la mutación o la fusión entre buzón y perro, dos de los elementos con los que siempre han tenido que bregar los carteros. Pero lo cierto es que esta profesión de cartero de toda la vida se ha convertido en un oficio de riesgo y harta tristeza a cuenta de estas criaturas hambrientas de correspondencia y papel matasillado. A pesar de su aspecto fiero y agresivo, las cartas favoritas de estos cánidos abusonados son las cartas de amor y las postales de viaje. Cuanto más remotas y lejanas, mejor. En cambio, se les atragantan, no son de buen recibo y les vuelve muy agresivo recibir facturas y publicidad. En tiempos de elecciones es preferible ni acercarse a estos buzones, pues la propaganda política es el colmo de la indigestión para estos seres de alimentación postal. Pues... Y este es el buscador de calcetines perdidos. No siempre o casi nunca llega a buen fin este profesional en su tarea de encontrar calcetines perdidos, uno de los grandes misterios de la vida doméstica. Se dice que las lavadoras son seres entre mecánicos y vivos que necesitan alimentarse de estas prendas malolientes, menos indigestas que una camisa o un blusón, y que se pierden entre las tripas del electrodoméstico, dejando impar y solitaria a su pareja de pinrel.
Otra teoría apunta a que hay centrifugados tan fuertes y potentes que lo hacen desaparecer, volatilizado entre pompas de jabón y aromas de suavizante. En fin, la tristeza de dedicarse a buscar y no encontrar, el sino de tantas vidas. Este es el... Hablábamos de... El cazador de moscas. Existen hasta tratados, algunos incunables, que versan sobre los métodos de destrucción de estos desagradables e incómodos animalillos de vuelo zumbón. Hay muchas variedades de este repelente insecto, desde el clásico de atrás de la oreja, con su mosqueo desconfiado, hasta las artibles moscas cojoneras, con una insistencia a prueba de bombas. Aquí vemos a nuestro protagonista utilizando el método más tradicional y ecológico, las palmas de sus manos, y utilizando un reclamo inequívocamente eficaz, el clásico mojón de toda la vida, preferible a otros métodos como los aerosoles de spray que se cargan la capa de ozono, o al vulgar matamosca de plástico, material muy poco respetuoso con el medio ambiente. Lo más triste del oficio está precisamente en ese clásico reclamo de la imagen, pues es muy complicado que el cazador de mosca consiga su objetivo sin pringarse de mierda. Oficio triste y que requiere mucha habilidad. Y este era el que hablaba José Manuel de los pisadores de móvil. Este tiene su historia porque yo me he jubilado hace un año como profesor, más o menos. Y en la última etapa pues he tenido que sufrir el abuso de los móviles de los alumnos, porque era ya cada vez iba peor, ¿no? Y esto fue, vamos, yo lo hice pensando que ojalá existiera una figura como este, porque yo llegué una vez a casa ya que ya no sabía dónde meterme, porque los niños con los móviles había que ponerle par, estaba prohibido en mi centro, ¿no? Pero aún así lo sacaban por todos lados y llega un momento que es desesperante. Pisadores de móviles. Otra tradición transformada a costa de los tiempos que corren es la de la pisa de la uva, que ha sido sustituida por la pisa del móvil. La pisa del celular, que dirían los amigos latinos, se ha convertido en una importante y emotiva fiesta, fecha señalada de septiembre, que poco a poco intenta acabar con la despótica y tiránica dependencia con la que este cruel aparato de apariencia inocente ha dinamitado y cambiado nuestras vidas. Se espera que poco a poco la gente vuelva a comunicarse y relacionarse como antes y que la triste y dura empresa de estos voluntarios pisadores dé sus frutos. Convocado parece el protagonista del oficio de hoy, Domingo de Ramos. Pero, ¿por qué ha de ser las figuras de la religión católica y cristiana las únicas a las que se rinda pleitesía y dediquen su pena a los cantadores flamencos? ¿Un cantador budista no podría cantarle una buena saeta a un dios orondo? Todo cabe en este mundo de variados dioses y la exclusividad de la saeta y del flamenco no va a ser solo de la religión del Vaticano.